Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Cuando una persona abre su corazón a las Sagradas Escrituras, las toma muy en serio. Es la ocasión y la experiencia de un gran monje, San Antonio Abad, que escuchó el mensaje de la Biblia: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Lo hizo realidad. Cumplió este pasaje de la Biblia y lo hizo suyo en una perfección. ¿Quieres saber un poquito más de este gran santo? Quédate con nosotros y vamos a hablar cómo dedicó su vida para llegar a la santidad, para mostrarnos y para que nosotros veamos que la santidad se alcanza en cualquier parte del mundo. No te vayas y ya regresamos en unos instantes. Qué alegría estar con ustedes. Compartir lo poco de conocimiento que tenemos de los grandes santos de la Iglesia Católica, esperando y pidiéndole a Dios que sea de gran ayuda para todos nosotros, para que el ejemplo de los santos nos arrastren hacia nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa. Hoy vamos a hablarles de un santo muy especial, un monje que se llama San Antonio Abad. Y para hablar de este gran santo monje del desierto, no me encuentro solo. Otra vez tengo la gran dicha y el privilegio y el honor de tener a un gran invitado. Aparte de un gran invitado, un gran amigo. Le doy la bienvenida a Jorge Armando Ochoa. Jorge, bienvenido de nuevo a este programa. Qué alegría que estés con nosotros, Jorge. Gracias, Padre. El gusto es mío. Gracias por invitarme. Es un placer y gracias por tu tiempo. Te lo agradezco. Y vamos a compartir ahora de un santo muy diferente. La última vez que estabas aquí en el programa hablamos de San Juan Bosco, un gran santo muy popular entre la gente. Pero ahora, de entre la gente, nos vamos a ir al desierto. Nos vamos a ir a hablar de un gran monje, de una persona que quiso experimentar la soledad en el desierto, la presencia de Dios, este monje. A veces no hablamos mucho de los monjes, Jorge, porque no sé, parece como que si no remarcaran tanto nuestras vidas o la vida de la iglesia, pero en realidad han aportado tanto a nuestra Iglesia Católica que yo pienso que deberíamos de hablar mucho más de ellos. Pues San Antonio Abad, ¿dónde nació, Jorge? Nace en Egipto, San Antonio, un gran santo también, que trata de vivir su vida en el silencio, en la soledad, pero que nos puede inspirar a tener ese sentido de fe y de oración. Jorge, sí, porque mira, yo siento que a veces el ser humano o nuestro mundo ahorita como que se inclina más por el ruido, se inclina más por la acción, se inclina más por la bulla, donde hay más gente, donde hay más ruido, y como que el mundo, como que el ser humano pareciese que le tiene miedo al silencio, a la contemplación, al estar a solas con Dios. ¿Tú cómo ves nuestro mundo en este día acerca de eso? ¿Cómo les gusta la soledad y cómo les gusta el ruido, estar entre la gente? Es difícil en los tiempos de ahora. Todo es una vida, se ha convertido en una vida muy rápida. En ocasiones considero que no nos queda tiempo ni siquiera para pensar en nosotros mismos.
y se ha convertido en una vida muy rápida, estar tiempo sobre tiempo y siempre estar bajo el ruido, bajo la televisión, bajo diferentes cosas que pueden abrumarnos como seres humanos y dejar a un lado nuestra oración, nuestra fe. Y más nosotros que vivimos en esta ciudad tan grande. Bueno, nosotros estamos aquí en Los Ángeles, California, que es una enorme ciudad con muchos ruidos donde quiera, y donde quiera que vas hay gente. Y bueno, aunque tenemos desierto muy cercas, aquí tenemos la playa muy cercas, podemos encontrar esos lugares de soledad, pero a veces como que queremos mejor irnos donde hay más ruido, donde hay más gente que nos está quitando en cierta forma la paz. Pero ese no fue el caso de San Antonio. Sabemos que fue un niño pobre, de padres muy pobres, campesinos también, otra familia pobre, ¿verdad? Y como Jorge, yo a veces pensando, ¿verdad?, en los santos, pareciese que Dios se manifiesta como, no sé, los más humildes. ¿Será que, no sé, no quiero decir esto, que tienen un corazón más humilde para recibir la palabra de Dios ellos? ¿O cómo piensas tú? Porque también una familia muy cristiana, pero muy humildes, campesinos, los papás de San Antonio Abad. Padre, se me viene ahorita a la cabeza esta idea. A lo mejor esta gente que está un poco apartada del ruido de la ciudad del que estamos hablando, de los ruidos que nos merman nuestro pensar, tienen más abierta su vocación o de recibir el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque lo que comentamos, quizá gente que está en el campo tiene más posibilidades de pensar, de agradecer cualquier cosa, porque están enfocados en sus actividades diarias y no como nosotros aquí en la ciudad que estamos sobre la carrera del tiempo. Entonces, no es que quizá los que estamos en la ciudad no seamos llamados como ellos, pero a lo mejor en el silencio de su trabajo, en el silencio de sus casas, de donde se desempeñan, escuchan el llamado de Dios de una manera diferente. Y se me hace muy interesante cómo Dios habla a las personas, a veces, no a todos, pero a la mayoría, por ejemplo, el santo de hoy, San Antonio, que le revela también algo de pequeño. ¿Te acuerdas cómo estábamos hablando de San Juan Bosco, que de pequeño tuvo un sueño? Bueno, a él también se le reveló o escuchó un mensaje de la Biblia, un párrafo, una frase que le cautivó, que le hizo cambiar, que le hizo, wow, esto es para mí. Jorge, ahí está lo que estabas diciendo. Cómo las personas cuando están abiertas a escuchar el mensaje de Dios, una frase les puede llegar para cambiar sus vidas. Dicen, ¿verdad?, que él escuchó de joven, cuando estaba joven, San Antonio, estas palabras: deja todo lo que tienes y ven y sígueme si quieres ser perfecto. Se lo tomó tan en serio, Jorge, que lo hizo realidad. Escuchó esas palabras y dijo, de allí soy. ¿Dónde, verdad, cómo escuchamos esta frase cuando una persona está abierta a escuchar el mensaje? Le digo, esa frase llega directamente al corazón. Y qué bonito que San Antonio sigue desde muy pequeño también el llamado, porque no es fácil dejar todo para seguir a Jesús. Uh-huh. Es un camino que es difícil y más hoy en día que existen cosas que a lo mejor nos ponen como diferentes obstáculos para seguir a Jesús. Pero imagínense qué bonito que San Antonio, desde que escucha eso, dice, esto es lo mío y por aquí voy a seguir. Pero Jorge, vamos a las Escrituras, a las Sagradas Escrituras. Este pasaje de la Biblia está en las Sagradas Escrituras, valga la redundancia, donde aquel joven rico se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer yo para ser perfecto? Y Jesús le dice, ¿conoce los mandamientos? Y él le dice, sí, conozco los mandamientos, desde pequeño los he cumplido. Y luego le dice Jesús, entonces ve y vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Este no lo siguió. ¿Ves la diferencia? Cuando un corazón está abierto y cuando no está abierto. El joven rico del Evangelio se fue triste
porque no quiso vender lo que tenía. Vamos a continuar, Jorge, hablando de la diferencia de cuando se abre el corazón y cuando no se abre el corazón. Lo que vamos a hablar de San Antonio y lo que vamos a hablar del hijo que no quiso aceptar lo que Jesús le propuso. Pero eso va a ser cuando regresemos y vamos a tomar una pausa y ya vamos a regresar. No se vayan y regresamos con ustedes en unos momentos. Sí, claro, Jorge. Definitivamente que depende cómo cada ser humano quiera abrirle el corazón al mensaje de Dios. San Antonio definitivamente tomó este mensaje muy en serio e hizo lo que tenía que hacer. Dicen que San Antonio, ya de jovencito, tenía una hermana y tenía cosas materiales. Creo que tenía la casa de sus padres. No eran tan ricos, pero bueno, tenía la casa. ¿Y qué hizo? La vendió. Vendió la casa, le dio la parte a su hermana y lo demás lo repartió a los pobres. ¿Cómo ves, Jorge? Un llamado de mucha bondad, ¿no? De mucha bondad y recibir esa gran bendición de Dios y el desapego a lo material. Hoy en día nos falta mucho ese desapego a lo material, pero vemos qué grandeza de Dios, de que te recompensa, ¿no? Cuando te dejas de tu desapego a algo que no es tan bueno a lo mejor lo vemos muy bueno humanamente, pero no te nutre el alma. Entonces se desapega a los bienes materiales para seguir el llamado de Dios. Y se retira. Dicen que ya empezó su vida como un gran monje y empezó a sentir ese gran llamado de Dios. Me gusta mucho porque él va y hace un ejemplo y da una muestra para darle a conocer al ser humano, sobre todo a la sociedad donde vivía, su ciudad, la superstición, ¿no? De que no creas en esto. Por ejemplo, dicen que él cuando se retiró como monje vivió primero muchos años en su celda. Después se fue a hacer su celda a un cementerio, a una tumba vacía. ¿Por qué? Porque había una superstición, que en el cementerio existían los demonios. Y él les comprobó, yo aquí voy a hacer mi celda. Y él, para decirle a la gente, yo no tengo miedo vivir aquí. Toda la gente miedosa, toda la gente con superstición de que allí era un lugar feo, un lugar de demonios, y él les demuestra todo lo contrario. Sí, en ocasiones es bueno marcar diferencias y ver que el amor de Dios es más grande que cualquier superstición que pueda existir. Ayer, fíjese, en la homilía que nos daba el sacerdote, decía que hacer las cosas de Dios es hacer las cosas bien. Entonces, basado a eso, Dios es bondad, Dios es amor. La superstición queda por un lado y San Antonio nos lo deja bien, bien claro. O sea, yo voy a ir a vivir en donde dicen que está el maligno para que vean que las cosas son totalmente diferentes. Sí. Porque era un hombre de Dios. Claro, y él siendo un hombre de Dios no le va a tener miedo a nada. Y él decía, ¿cómo es posible que la gente pueda decir, supongamos que asustan, supongamos que se oyen cosas? Él dice, si todo lo permite Dios, incluso que fuese verdad, ahí está la mano de Dios. Ahí está. Pero él en su mente, yo no creo en esto y se los voy a demostrar. Y aquí voy a plantar mi celda, aquí voy a vivir. Y fíjate, y tuvo mucho éxito también, como todos los santos. Claro que sí, porque cuando la gente comienza a ver las cosas totalmente diferentes, empiezan a notar esa diferencia de las creencias que existían en ese entonces. Y por eso siguen la vida de San Antonio. Por eso él empezó a tener, pero eso me gusta mucho, Jorge, porque cuando una persona llega como un grado de santidad, empieza a llamar la atención para muchos. Le pasó aquí a San Antonio, él empezó a tener muchos seguidores también, personas que querían vivir el ejemplo de vida que él estaba viviendo. Y muchos hombres fueron a él. Yo quiero vivir como tú, yo quiero vivir tu estilo de vida, yo quiero sentir quizás lo que tú estás sintiendo. Y pronto se hizo un hombre de Dios con muchísimos seguidores, al punto de que empezó a hacer monasterios para que los demás, los seguidores, pudieran también vivir.
Pero sí ve qué bonita la diferencia de hacer cosas fuera de lo común para sentir el llamado y que la gente crea. Es difícil hacer cosas diferentes para que la gente crea ese amor de Dios, esa vocación que uno tiene. Para él pudo haber hecho fácil como el otro joven que no vendió sus bienes y que siguió su vida normal. Pero entonces San Antonio hace totalmente lo contrario para hacerse notar y saber que su fe es una fe fuerte, una fe firme en Dios. Jorge, lo que estabas diciendo me llamó mucho la atención. Yo pienso que a veces el ser humano, incluyéndome yo, a veces como que tenemos miedo a los retos. Tenemos miedo a hacer algo diferente. Tenemos miedo a lo desconocido. Y porque tenemos miedo, no hacemos o no nos aventamos, hablándolo de esa forma, hacer cosas que podemos hacer porque tenemos el potencial, porque tenemos a Dios y no nos atrevemos. Pero estos santos es lo que me encanta, que nos demuestran y nos dicen, ¿sabes qué? Sí se puede, míralo, aquí está. Y empezó él a hacer fundaciones de monjes y les empezó a decir cómo querían que vivieran. Es por eso que nuestra iglesia nos regala ese tesoro, ¿no? De conocer la vida de los santos, para en base a sus hechos y sus obras poder llegar a Dios, que al final de cuentas los humanos es lo que deberíamos de pretender, estar con Dios en ese reino que nos tiene regalado para todos. Ojalá que algún día podamos estar ahí. Y exactamente, Jorge, para eso es este programa, El Tesoro de la Fe, para que nosotros veamos el tesoro que tenemos y que a veces lo tenemos cerrado. No nos animamos a abrirlo y explotar lo que hay en nuestra iglesia, en nuestra fe, en nuestras creencias y en el potencial que tenemos para hacerlo. Jorge, este gran santo, pues con muchos seguidores, formó sus monasterios y les puso sus reglas, porque claro, hay que tener reglas. Pero una de las cosas que él puso, y el primero en hacerlo, la obra de ora y trabaja, ora, elabora, que es la regla casi de la mayoría de todos los monjes. Ora y trabaja. ¿Cómo ves tú esta regla para unos monjes o sobre todo él que la inventó? No solamente es suficiente orar, estar con Dios, pero también hay que trabajar poquito, ¿no? Porque el hombre debe de trabajar para ganarse el pan con el sudor de su frente. Claro que debemos de trabajar y es parte del proceso humano, como usted dice. Pero qué bonito es cuando estás realizando algún trabajo y que ofreces ese trabajo como una oración, ¿no? Uh-huh. Entonces, no vienen muy desapegados tanto el trabajo como la oración. Al trabajar, decían por ahí que al trabajar se hace oración. Santa Teresa de Ávila. Y así debe de ser, Jorge. A veces piensan que el trabajar no puedes orar. Y ellos, aunque estuviesen trabajando, estaban orando. Vamos a regresar, Jorge, a lo material con este gran santo. Él tuvo obstáculos. Él tuvo tentaciones muy fuertes. Dicen que el enemigo se le presentó y su primera tentación que tuvo es sobre lo material. ¿Por qué te vas al desierto? ¿Qué vas a comer? ¿Con qué vas a vivir? ¿Cuál va a ser tu futuro? Fue su primera tentación. Grandes tentaciones desde el principio, ¿no? Y siempre el tentador te trata de jalar por las cosas que te nutren como humano, pero no te nutren tu alma, no te nutren el corazón. O sea, siempre el tentador busca eso. Y esos ruidos que hoy en día nos envuelven son parte de la tentación que tenemos, Padre. Imagínese qué bonito es estar solo en una plática entre tú y Dios. Uh-huh. Claro, y bueno, que la tentación esa, imagínate, pues puede ser muy fuerte. Si te pones a pensar como humano, Jorge, en un desierto, ¿qué futuro te puede esperar, no? O sea, como que cuando viene una tentación, es una tentación que de veras te puede poner a meditar. ¿De veras qué va a hacer con mi vida aquí en este desierto? ¿Qué voy a comer o cómo? Pero no le importó. Él le dijo, retírate, tentación. También dicen que tuvo tentaciones carnales, ¿no? Como humano también tuvo muchas tentaciones, pero siempre la rechazó como cualquier hombre, estuvo ahí, pero él supo como Jesús
retírate de mí, Satanás. ¿Y porque dicen que las tentaciones van a la debilidad del ser humano? Es lo que le comento, siempre van a cumplir lo banal, lo humano, ¿verdad? Las tentaciones nunca van dirigidas a lo espiritual, a lo que te hace crecer espiritualmente. Pero si te ofrecen algo humanamente que puedes dejar de hacerlo o hacerlo, es donde te atacan y es donde dejas por un lado tu esfuerzo de estar en comunión con Dios. Pues vamos a regresar hablando de este gran santo y vamos a tomar una pausa, pero ustedes no se vayan y ya regresamos. Estamos hablando, Jorge, pues de este gran santo San Antonio y nos habíamos quedado en las tentaciones. ¿Cómo él pudo rechazar toda tentación? Y lo dice en su historia por medio de la oración. Para que veamos la importancia que tiene la oración, sobre todo cuando tenemos tentación. Y te digo por qué, porque a veces muchas personas vienen a uno como sacerdote y le dicen, Padre, es que soy débil, no sé cómo hacerle. Aquí está tu clave. La oración es la espada para la tentación. El vivo ejemplo viene desde Jesús, a dónde se va a hacer su oración y encomendarse al Padre. Y recordemos que también Jesús fue tentado en el desierto. Pero qué fortaleza de Jesús todopoderoso, ¿verdad? Pero volvemos al santo del día de hoy. También qué fortaleza, tanto humana como espiritual, porque también fue tentado en un desierto. En algo que, como usted comenta, no hay nada, pero en base a su oración y a su fe, tiene todo. Lo tiene todo. Pues dicen, fíjate, Jorge, que él se alimentaba simplemente agua y pan. Ese era su alimento, agua y pan. ¿Tú sobrevivirías con agua y pan solamente, Jorgito? Sería difícil. Creo que estaría en una de las tentaciones del pan, ¿no? Pero vemos la importancia. Nos recomiendan también tiempo de ayuno para fortalecer nuestra fe. Y claro, el ayuno sobre todo es para ayudar a uno a crecer espiritualmente y en cierta forma para educar a tu cuerpo. Y es el propósito de una oración que te lleve más a la santidad. Y él simplemente agua y pan. Y yo creo por eso, Jorge, es que se le vino esta tentación sobre las cosas materiales. Mira lo que estás comiendo. Él dormía en el suelo, no hay duda, en su aldea, porque en el desierto no creo que haya tenido cama. Pero eso le ayudó, Jorge, a crecer más en la santidad, a crecer más, a desenvolver su intuición y sus dones espirituales. Dicen, Jorge, que tenía unos dones tan hermosos que podía intuir y leía las mentes de las personas. Y también algo muy importante, que sabía interpretar las Sagradas Escrituras. ¡Wow! Cuando yo leí eso me quedé así como, ¿cómo puede ser eso, no? A mí me gustaría sobre todo saberla interpretar y revelarla, ¿no? Cómo se le revelaba el Evangelio. Qué grandes dones, ¿no? Grandes dones y grandes talentos, ¿no? Hay un pasaje bíblico donde dice que el Señor te dio tantas monedas y unos los pusieron los pusieron a producir y otros no. Entonces, veamos estos santos que ponen en práctica sus talentos. Y en realidad, aunque uno diga, ¿eso qué talento puede tener? Es un gran talento, porque desde el silencio de su soledad, en su soledad y en todo, empieza a entender e interpretar cosas que vienen solamente de los dones de Dios. Pero fíjate lo más interesante, porque él no era un hombre muy letrado. No fue mucho a la escuela. En realidad nunca se dice si supo leer o si supo escribir, mas sin embargo, en quizás no haber podido hacer unos estudios teológicos, unos estudios filosóficos o espirituales, mas sin embargo Dios le dio el don de la revelación de la Escritura. Cómo Dios le da a cada uno de los santos lo que Dios ve conveniente que se lo dé. Ok, haber dicho, no estudiaste teología, pues te doy el don de que tú puedas revelar o interpretar la Biblia. Qué bonito, ¿no? Ojalá y que fuera también agradable para nosotros o saber descubrir esos talentos que Dios nos ha dado, ¿no?
y hacerlos partícipes para con nuestros hermanos, para tener una sociedad mejor, una sociedad donde podamos crecer juntos, haciendo el bien a los demás. Pues él lo hacía de esa forma. Dice la historia que él amaba a sus hermanos monjes, que los quería muchísimo. Siempre estaba al pendiente de ellos, siempre estaba ahí con ellos, como un padre amoroso. Imagínate a dónde llegaba esa santidad, de poderle estar con ellos y decirle, hermano, ¿qué necesitas? Hermano, ¿estás bien? Que daba un ejemplo tan grande como monje ahí en el monasterio que fue remarcable. Ojalá hoy en día pudiéramos poner en práctica todos esos valores y esas grandes figuras de vida que conocemos o que estamos conociendo en base a estos programas, para hacerlas llegar a nuestras comunidades. Estamos a tiempo de formar unas comunidades basadas en santidad. Sí, y sobre todo nuestras vidas, Jorge, empezando por nuestra propia vida, con nuestra familia y extenderla a las comunidades donde nosotros estamos, que mira, como vemos el ejemplo de él amó a sus hermanos, él estaba con ellos, sus hermanos veían su santidad y él la compartía. Él no se quedó con esos dones, con esas virtudes, con esos talentos que Dios le dio, sino que simplemente, no simplemente, sino que los puso en práctica en su vida. Y es lo más lindo. Sí, le digo, podemos pedirle mucho a Dios que nos ayude a escuchar ese llamado, esos dones que nos ofrece a todos como humanos. Pues él, Jorge, no nos dejó un legado de una escritura, un libro. Las reglas no sé qué él hizo, me imagino que se han quedado grabadas o escritas por ahí por alguien, pero nunca se menciona que las haya escrito. Nunca se quedó un libro teológico de él. Simplemente lo que se habla de él es lo que hablaron los demás, lo que se dicen, cómo fue su vida. Qué lástima, yo pienso, que no haya dejado ningún escrito, porque sería de gran valor para nosotros poderlo leer y sobre todo para la iglesia. Pero qué bonitas sus obras que nos dejó, Padre. Su vida. Su vida nos la dejó. Yo creo que la vida, su ejemplo, dice muchísimo más que 1000 palabras, que 1000 libros y que muchos ejemplos que nos haya podido dejar plasmado en unas letras. Y a veces, como dicen Jorge, el ejemplo nos arrastra. A veces las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo nos arrastra. Y pues muere el siervo de Dios, muere este gran santo cerquitas de Egipto. Dicen que muere cercas del Mar Muerto, que un servidor ha tenido la dicha de estar varias veces en esos lugares del Mar Muerto. Pues imagínate, ya muy ancianito, pues dio la vida por su alma y por los demás, más que todo en un lugar solitario en el desierto, y pues ahí cerca del desierto, en una aldea, murió alrededor de sus monjes. En paz, tranquilo. Jorge, el tiempo se va siempre tan rápido en estos programas y yo te quiero agradecer por haberme acompañado en este programa. Por tu tiempo te lo agradezco muchísimo. Gracias por haberme invitado, es un placer siempre estar con usted. ¿Y ustedes buscan a un lugar solitario donde Dios le puede hablar o les gusta más el ruido? Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de poderle escuchar. Por habernos acompañado, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.